La historia que seleccioné para el día de hoy me he tomado la licencia de compartirte algo que yo viví. El primer capítulo de esta serie de podcast fue justamente una experiencia que yo tuve. En esta ocasión, nuevamente quiero contarte algo que yo viví que me parece que va muy bien con la temática de este podcast. Pero antes de iniciar, claro que quiero agradecerle a todas las personas que me han compartido sus experiencias a través del Messenger, que puedes encontrar el link en la descripción. Y puedes enviarme tus experiencias que te gustaría que contáramos en este podcast. Cualquier pregunta, cualquier comentario que tengas, ahí en ese link está un contacto directo a Messenger. Al dar clic en el link te abre la aplicación de Messenger y me puedes escribir lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todas las personas que me han compartido sus experiencias, sus anécdotas, pero en esta ocasión quise tomarme esa licencia. Espero que te guste esta historia porque es de verdad una de las cosas más impactantes que yo he vivido en toda mi vida. Y esto fue algo que yo provoqué, que yo busqué. Te voy a hablar un poco de la personalidad que yo tenía antes, que las personas que tienen ya mucho tiempo siguiéndome saben que el cambio que ha dado tanto la forma en la que me expreso como un poco mi personalidad, hasta el tipo de contenido que subo a este canal, ha cambiado radicalmente. Yo era una persona completamente distinta a la que soy hoy. Pienso que, sobre todo en muchos aspectos negativos, estaban más presentes en mi personalidad, cosas que quiero pensar que con el tiempo he logrado superar, pero esa misma anarquía que tenía cuando era un poco más joven, esa rebeldía, ese problema que tenía con las figuras de autoridad me llevó a hacer cosas un poco drásticas. Y justo lo que te voy a contar hoy tiene que ver con, mira, para darte una idea de lo que vamos a hablar hoy, puedo decirte que literalmente vi cosas que no se puede decir que son normales. Estoy hablando de espectros, de entes, de, si quieres, fantasmas. De verdad los vi. Bien, pero no pienses que es uno de estos cuentos de que no tienen ningún tipo de explicación. Realmente, al final de este audio vas a entender de manera muy lógica por qué yo vi esas cosas. Bien, pero tiene que ver un poco con retar las reglas, como te digo. Era una parte de mi personalidad y otra ponerme en riesgo para demostrar un punto que yo tenía. Y a final de cuentas puedes entender por qué tuve todas estas experiencias donde realmente vi entes, criaturas deformes que me rodeaban. Y es una experiencia interesante. Espero, como te lo había dicho, que te guste, que te pueda entretener algunos minutos. Antes de iniciar, me gustaría hacer algo que no había hecho en este podcast. Voy a agradecer personalmente a una de las primeras personas que comentaron el último video que subí. ¿De acuerdo? Muchas gracias a Donovan Yael, a El Gran Blaxel, Baladil y Silra 6. Son un poco complicados de pronunciar los nombres. A Lovera Elbon, Bord Lop, a Pablo Belmont, que por cierto he notado que esta es una de las personas que más activa está en el canal, casi siempre comenta todos los videos. Te agradezco mucho, Pablo. Brandon Amarillas, Gustavo Rosas, Huevito con Katsup, así es su nombre de usuario. Anticristo 666, Alexander García, que es otra persona que está muy activa en el canal, siempre pone una pequeña calaverita. Te agradezco mucho. A Alex Sober, igual, muy activo en el canal. Y una persona que tiene de usuario Deadpool. Muchas gracias a todos ustedes. Son de los primeros que comentaron el video anterior. Y voy a estar tratando de hacer esto. Agradecer a las personas que se toman el tiempo de comentar los videos. Porque no te imaginas lo mucho que ayuda en cuestión de exposición. De cómo YouTube toma las interacciones con los videos y le da un poco más de exposición. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, y para iniciar con la historia, debo de dar un poco de contexto para que tú entiendas un poco mejor qué me orilló a hacer eso, qué me orilló a tener esa experiencia de la que vamos a hablar. Como te había dicho, era mucha mi rebeldía. Creo que es una constante por la que todos los jóvenes pasamos. Hay cierta edad en la vida de todas las personas
donde empiezas a cuestionar pues absolutamente todo tu entorno, empiezas a querer saber si detrás de la verdad que te están diciendo hay una verdad más profunda. Creo que esto a todos nos ha pasado, pero de verdad que pienso que en mi caso había un tipo de agravante que me hacía casi por un placer inexplicable dar la contra a absolutamente todo lo que me decían. Como te lo había dicho, tenía un fuerte problema con las figuras de autoridad. Siempre estaba buscando las cosas negativas o cómo darle la contra, yo creo que absolutamente todo lo que me pasaba. Y una de las cosas, obviamente, y como creo que a muchas personas les debe de estar pasando, tenía un fuerte problema con las creencias religiosas. Que a ver, muchas personas son ateos, muchas personas son creyentes, muchas personas pueden decir que son teólogos pero que no creen en el Dios cristiano, sino que hay una mano invisible que lo está diseñando y controlando todo. Cada quien puede tener su opinión. Creo que lo importante en este punto es aprender a respetar la opinión de cada persona. Que si bien es verdad que esta práctica de respetar las creencias de las otras personas, creo, en este punto de mi vida, creo que es lo más saludable, también pienso que es necesario denunciar o no pasar por alto cada vez que identifiquemos un abuso de parte de personas religiosas y no religiosas. ¿De acuerdo? Pero creo que la base para lo que te va a mantener más enfocado en cosas todavía más importantes es respetar el derecho que tienen las otras personas en creer lo que ellos quieran. ¿De acuerdo? Pero esa no era mi postura de hace algún tiempo. Los que tienen mucho tiempo siguiendo el canal lo comprenden totalmente. Y esta misma rebeldía de la que te hablo me llevó a hacer cosas que, recordando un poco todas las cosas por las que me provoqué a mí mismo, me pregunto, ¿lo volvería a hacer si pudiera regresar el tiempo? Algunas de estas cosas, la respuesta es no. No entiendo muy bien qué me orilló a hacer eso, a ponerme en riesgo, como la experiencia que te voy a contar en este capítulo del podcast, que todo empezó por donde mismo, personas creyendo en cosas que yo no creía. No sé por qué cuando era más joven eso me molestaba a un nivel muy, muy profundo. Tenía esta idea, que yo iba a ser capaz de abrirle los ojos a las personas. En algunos casos es verdad que por lo menos les causé esa duda, a ver, esta persona está hablando de algo que viola el sentido común, que no es lo que a mí me enseñaron. Y a partir de eso, por lo menos, se pudo hacer que estas personas empezaran a cuestionar lo que les habían enseñado desde siempre. Esto lo llevó a leer, a investigar, a formularse una verdad más extensa de la verdad encasillada que podemos tener cuando no nos cuestionamos nuestro entorno. Eso sí es verdad, y con algunas personas todavía que todavía tengo comunicación, es un tema recurrente de cómo a partir de las cosas que hablábamos, ellos pudieron como hacerse una verdad más extensa. Y sobre todo cuando era una persona cercana a mí, que en la vida real, fuera de internet, en la vida real tenía contacto con ellos, era todavía más molesto para mí. Ahora, tenemos que recordar lo que te dije en el primer capítulo del podcast. Yo nací y viví durante muchos años en un pueblo muy pequeño. Y yo creo que si tratamos de buscar una similitud que van a tener muchas personas, son sus creencias sobre cosas sobrenaturales. Es algo que ya es parte de la cultura de las personas. Creo que incluso en este punto, creo que incluso eso se debe de respetar, porque pienso que debes de respetar las creencias de todas las personas. A mí me molestaba mucho las personas que abusaban de esas creencias, de estos supuestos brujos, chamanes, personas con supuestos poderes sobrenaturales que podían leer la suerte, leer el futuro. Que siempre lo he dicho, si esto fuera verdad, imagínate qué
¿qué vida tendrían estas personas, verdad? Les debería de ir muy bien, cuando es absolutamente todo lo contrario, y viven de estar estafando a otras personas. Esto sí no pienso que esté nada bien. Esto sí pienso que raya un poco en lo injusto. Sobre todo, te estoy hablando de hace algunos años. Cuando tenía esa edad, o sea, no me paraba a meditar si lo que yo pensaba era verdad o podría tener alguna consecuencia. En este punto de mi vida sí pienso que es injusto, pero a final de cuentas es debatible. No sé qué pienses tú sobre esto. Me encantaría escuchar tu opinión. Puedes escribirme aquí abajo en los comentarios, pero de verdad pienso que es debatible. Porque estas personas que realmente son charlatanes, que realmente abusan de las creencias de las personas, a final de cuentas no le están robando dinero a nadie. La gente va de forma voluntaria a que le hagan estos trabajos de leer las cartas limpias y todo esto. Bien, porque si hay empresas que dicen que te venden alimentos saludables, cuando literalmente esos alimentos son basura que hacen mal a tu cuerpo, y ellos hacen campañas millonarias para hacer creer a las personas que están vendiendo alimentos saludables, y la gente va y entrega su dinero a estas empresas de forma voluntaria, no le veo demasiada diferencia a lo que hace esta gente. Porque también son mentiras, es manipulaciones, son creencias falsas, mucha ideología mezclada con todo esto. Entonces, de verdad pienso que no es justo, no es del todo justo, está mal estar abusando de las creencias de las personas y sacarle su dinero, y fuertes cantidades de dinero, que como te digo, en este pueblo conozco algunos casos donde de verdad los despojan de muchísimo dinero. Pienso que eso no está del todo bien, pero también le doy lugar a un debate que algunas personas me pueden decir, bueno, y entonces ¿por qué la gente, si eso es injusto y debería de desaparecer, por qué todavía existen este tipo de cosas de empresas millonarias que engañan a la gente, que realmente no están ofreciéndole lo que su publicidad dice? Y entre otros muchos ejemplos que puedo dar. De acuerdo, a final de cuentas, las personas van de manera voluntaria a entregar su dinero. Es debatible. No pienso tener la verdad absoluta. Pero en mi opinión, simplemente lo voy a dejar como que no es del todo justo. ¿Qué piensas tú? Coméntamelo. En ese tiempo, yo pensaba tener la verdad absoluta. Por mis creencias, por las cosas que había leído, por lo que había investigado, me formaba una realidad y la defendía muy frenéticamente. Para mí no había debate. Era, estas personas están mal y esa actividad debe de desaparecer y punto. Porque así lo creo yo, o porque estoy influenciado por cierto pensamiento que leí o investigué o llegó hasta mí de alguna forma. Eso pienso que también que no está del todo bien pensar de esa forma. Pero así era como pensaba, y esto me orilló a hacer muchas cosas. Para entrar un poco más ya en la historia, debo de contarte que yo eran alrededor de 3 o 4 amigas que realmente nunca conocí a mucha profundidad cuál era su verdadero fanatismo sobre las creencias, sobre este tipo de prácticas de leer la suerte, chamanes, horóscopos, todo este tipo de cosas. Lo que sí sé es que todas ellas gastaron mucho dinero, invirtieron mucho dinero en, que decir inversión pues creo que no está bien, pusieron mucho de su dinero en este tipo de prácticas. Y yo cada vez que hablábamos sobre esto, prácticamente salíamos enojados y dejábamos de hablar durante algún tiempo. Pero como te lo decía, yo defendía muy frenéticamente mi postura. Siempre sostuve que eran charlatanes que lo único que querían era quedarse con su dinero, y que lo que les estaban diciendo no era verdad, que eran simplemente creencias huecas sin ninguna justificación, y que las cosas que les decían podría aplicar para cualquier persona. Esta gente que hace este tipo de negocios, si se le puede llamar así, lo que sí puedo reconocerles es que tienen cierto grado de maestría en la manipulación de
del modo del pensamiento de las personas. Mira, visité algunos. Más adelante te voy a contar por qué yo estuve sentado frente a personas que hacen estas cosas. Y lo que debo de reconocerles es que tienen una capacidad para adaptarse muy rápido a cada modelo de pensamiento. Te van llevando en un tipo imagina que tu mente es un laberinto y él va midiendo sus palabras. Te empieza a decir cosas y va midiendo ya con la experiencia, con toda la gente que ha estafado, con todas las cosas que ha hecho, van ganando esta experiencia, se van haciendo un tipo de instinto de saber qué cosas decirte y qué cosas no. Te van midiendo con cada cosa que te dicen y en la manera que tú reacciones, saben si llevarte por ese camino del laberinto o por este otro. Y a través de hablar contigo, van deduciendo cómo es que deben de hablarte, cómo deben de tratarte, incluso cómo es la mejor manera de sacarte más dinero. Eso es algo que, como te lo digo, debo de reconocerles. Son muy buenos, por lo menos los que yo conocí, en hacer este tipo de cosas. No era para nada similar la manera en la que me hablaban a mí y la manera en la que hablaban con estas amigas que te comento. Entonces, como te decía, en muchas ocasiones terminamos enojados, yo y mis amigas. Que a final de cuentas lo que yo debía hacer es aconsejarles que no hicieran esto, pero respetar la decisión que ellas tomaban de hacer con su dinero lo que ellas quisieran. Entonces llegó un punto en el que en un formato de reto les dije: ellos no tienen absolutamente ningún poder sobre algo sobrenatural. Yo me ofrezco a ir contigo, cualquiera de las 3 o 4 que quiera. Voy contigo personalmente a hablar con estas personas y te voy a demostrar que no tiene ningún tipo de poder o capacidad para ver el futuro. Y lo que te está diciendo aplica para absolutamente todas las personas. Una de estas amigas accedió. Y esto es una de las partes importantes de este podcast, de este capítulo. Porque la amiga que accedió era muy tolerante. Ella de verdad sí respetaba mi punto de vista, a pesar de que lo que recibía de mí eran solo ataques. Pero había otra de estas amigas, que estoy excluyendo el nombre porque no pude comunicarme con ellas como para preguntarles si podía usar su nombre y la experiencia que tuvimos sobre este tema. Entonces simplemente las voy a manejar como amigas para, pues como te digo, para respeto a tal vez ya no crean en esto o no es algo de lo que ellas quisieran compartir. Una de mis amigas era muy tolerante, pero había otra que realmente era muy retadora cuando hablaba y también le gustaba sostener sus puntos. La amiga que accedió a llevarme con uno de sus videntes era esta amiga tolerante. Pero te digo esto porque es importante, porque la otra, la que de verdad le gustaba sobrepasar el límite, hizo algo todavía más complejo, algo más más relevante que simplemente llevarme con un vidente. El día que fuimos, yo y mi amiga con este chamán, ni siquiera recuerdo bien cómo les llaman. Puedo decirte que la situación de estas personas, porque vi muchos estoy hablando de entre 9 y 12 visité de estas personas que se dedican a adivinar el futuro. Puedo decirte que todos perfectamente podrían justificar lo que están haciendo diciendo que lo hacen por necesidad. Ojo con esto que estoy diciendo, porque pienso que algunas de las personas que van a escuchar este podcast incluso les puede llegar a ayudar, porque eso es lo que me han dicho algunas personas con las que tengo contacto en persona, que después de escuchar ciertas cosas sobre mis puntos de vista, las llega hasta ayudar en algún tipo de problemas que tengan con esto de la creencia de que
algún ser humano en el mundo puede adivinar lo que va a pasar. Y esto tiene relación con algunos trastornos de ansiedad. Que mira, una persona que tiene incluso TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, hacen las cosas que hacen porque piensan que si no la hacen de esa forma, algo malo puede pasar. Estoy hablando de que si estás subiendo el volumen de tu tele, tiene que quedar en un número par, porque si no, algo malo podría pasar. O si, no sé, el abanico de tu casa está en cierta posición, debes de moverlo porque si no algo malo va a pasar. O si tus cosas no están en cierto orden, deben de estar en ese orden porque algo malo podría pasar. La verdad es que absolutamente nadie ni nada tiene la capacidad de adivinar el futuro. Eso es algo que no existe, es una ideología. Por más que... Y esto obviamente tiene un origen evolutivo. Ese presentimiento que tenemos y ese impulso que tenemos para tratar de evitar cosas malas que podrían pasar, que igual y no, pero que podrían llegar a pasar, te da mucha más posibilidad de sobrevivir si las evitas, siendo simplemente una posibilidad. ¿Sí me explico? Es como si, a ver, yo me voy a tirar en este barranco. Tengo posibilidad de morir y tengo posibilidad de sobrevivir. Va a sobrevivir más y va a llegar a evolucionar más las personas que no se arrojaron del barranco simplemente por la posibilidad que hay a que puedan morir. Quien se lanzó pudo sobrevivir o morir, pero habiendo la posibilidad de morir, ya les quita mayor, pues le quita más la posibilidad de evolucionar, dejar descendencia, etc. Entonces todos estos comportamientos que nos hacen hacer cosas que pensamos que van a influir sobre lo que va a pasar son nada más creencias. Nada de esto existe. Y a lo que iba con este comentario que te hago sobre las personas que visité, que están en una situación muy precaria, que incluso podrían justificar su actividad económica, por llamarla de alguna manera, en que lo hacen por necesidad. Entonces, si ellos tienen la capacidad de ver el futuro, de ver las cosas que van a pasar, si tienen este poder tan que les pudiera dar tantas ventajas, ¿por qué viven en las condiciones que viven? En mi punto de vista, esto es un argumento que les quita mucho peso a la validez de lo que ellos hacen. En mi punto de vista, esto te debería de dar la tranquilidad de saber nada de lo que esa persona me diga tiene algún fundamento. Porque si me está diciendo qué es lo mejor para mí, ¿por qué no hace lo que es mejor para él mismo? Y se supera personalmente y alcanza el éxito y la prosperidad y la abundancia que me está diciendo que yo puedo alcanzar a través de sus palabras. Eso es algo que a mí me ayuda con la tranquilidad, como te digo, que absolutamente nadie ni nada puede predecir lo que va a pasar. Son tonterías. Todo lo que has visto, incluso esas cosas que parecen sumamente reales que pasan por la televisión o programas de internet, mira, pueden estar manipulados. Yo recuerdo cuando era joven que veíamos a estos personajes que supuestamente tenían contacto con vidas extraterrestres o casos paranormales. Tantos y tantos programas que pasaron por la televisión, que muchas personas llegaron a creerlo de lo bien fabricado que estaban. Pero que al final de cuentas, con la llegada de internet y cuando fuimos conscientes de todos los intereses económicos que hay detrás de este tipo de programas, entendimos que todo era una fabricación, pero que de verdad manipulaba la creencia de las personas, que de verdad lo hacían creer que ese tipo de fenómenos eran algo verdadero, cuando lo único que eran era un espectáculo planeado, dirigido a cierto público,
y que los estaba enriqueciendo enormemente. Por más que tú quieras creer que hay alguien que puede ver el futuro, predecir algo, o que puede tener control sobre alguna cuestión paranormal, mira, lo más probable es que sea una mentira. Pero nuevamente, todo lo que te estoy diciendo es debatible. Yo me hice una promesa a mí mismo y tiene mucho que ver con un proceso de humildad, que nunca iba a tomar lo que yo creía como una verdad definitiva. Porque cuando no tienes la humildad de aceptar que siempre puedes estar en un proceso de aprendizaje, lo peor que te puede pasar es dejar de aprender. Yo pienso que todas las personas siempre deben de estar en un proceso de aprendizaje constante, aprendiendo a hacer cosas nuevas, aprender habilidades técnicas nuevas, aprender más sobre lo que conlleva tu trabajo, lo que conlleva tus estudios. Creo que durante toda tu vida debes de estar en ese proceso de aprendizaje, y si pierdes la humildad de aceptar de que tal vez tu verdad no es absoluta, creo que es algo muy negativo que te puede pasar. En una ocasión yo me prometí que ya jamás me iba a cerrar de esa forma, pero a mí no me puedes tratar de hacer cambiar mi pensamiento con nada más palabras o ideologías, evidentemente, como debería ser con todas las personas. Para que yo o cualquier persona que de verdad quiere encontrar una verdad más extendida, es necesario otro tipo de prácticas, no nada más palabras, no nada más tratar de convencerte con hechos que fácilmente son falsificables. Por eso te digo que a estas alturas pienso que eso no es posible. Nadie debería de poder ver lo que va a pasar. Por más que salgan documentales en la tele de que una persona de hace varios siglos escribió sobre lo que está pasando en la actualidad, pueden ser datos difusos que a final de cuentas se pueden adaptar a muchas situaciones que están pasando en toda la Tierra. Imagínate cuántas noticias se generan todos los días a lo largo de todo el planeta Tierra. Y este ser humano escribió una serie de sucesos. Obviamente, entre los miles de millones de sucesos que están aconteciendo todos los días, obviamente estos sucesos que él escribió, que supuestamente los predijo, se iban a poder adaptar a alguna de las cosas que pasan diariamente. Hay muchos motivos para creer que nadie tiene la capacidad de ver lo que va a pasar. Si te pones a analizarlo, es incongruente. Entonces, si tú sufres de este tipo de cosas como ansiedad, o que piensas que tus acciones pueden determinar, y estoy hablando de acciones que no determinan las cosas que van a pasar. Obviamente, si haces algo malo, posiblemente tenga consecuencias negativas. Pero si dejas una mesa en alguna posición, o tu celular en cierta posición, y piensas que si no lo mueves va a pasar algo malo, eso créeme que es muy poco probable. Eso no pasa. Cuando fuimos con este chamán, este brujo, este adivinador, lo primero que yo le dije fue: quiero que pongas en mí toda tu capacidad de adivinar el futuro y el pasado. No te voy a decir absolutamente ningún dato de mi vida. Y yo iba preparado con una cantidad de dinero que en ese tiempo representaba un poco más de lo que representa hoy. Llevaba alrededor de 2,000 pesos mexicanos, que equivalen más o menos a $100. Estoy hablando en el cambio actual, que como te lo digo, en aquel tiempo, hace 8 o 10 años, 2,000 pesos mexicanos sí representaban algo, ¿verdad? Así, porque la consulta, por así decirlo, con este chamán costaba 400 pesos mexicanos, alrededor de $20. Yo le ofrecí estos 2,000 pesos y le dije: no te voy a decir nada de mi vida, pero si me das el menor indicio de que tú tienes
la capacidad de deducir algún acontecimiento en mi vida, si tienes la capacidad de decirme algo que a mí me diga, esta persona puede ver más allá de mí, de lo que está viendo aquí en persona, yo te voy a pagar esos 2,000 pesos. El resultado fue totalmente obvio. Porque sí hizo su esfuerzo, como te lo digo. Ganarse esos 2,000 pesos en una sesión de 1 hora, valía la pena hacer el esfuerzo. Esta persona lo intentó. Pero a final de cuentas, mi amiga estaba sentada junto a mí, ¿no? Y a final de cuentas, siempre que algo se escuchaba convincente, y que recuerdo muy bien una acción que hacía mi amiga. Cuando decía algo que parecía que de verdad era una circunstancia de mi vida, que parecía que se podía adaptar a mi persona, mi amiga volteaba rápidamente a verme. Como una reacción de... Como que estaba sorprendida, o volteaba rápido a ver cuál era mi propia reacción. Y esto lo tengo muy presente porque lo hizo en algunas ocasiones. Yo nada más estaba escuchando y viendo a esta persona. Y él estaba hablando, duró hablando mucho tiempo. Y la reacción de los dos, en la gran mayoría de las cosas que dijo, no tuvo relevancia y no ocasionó ninguna reacción. Pero en ciertas cosas muy puntuales, mi amiga sí volteaba rápidamente a verme. Y era como, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que de verdad esta persona tiene un poder sobrenatural? Yo no quería hablar hasta que él terminara de decir todo su discurso. Pero hice algo también que aprendí. Porque, a ver, voy a volver a lo mismo. Yo era... Un amigo en una ocasión me llamó de esta forma: eres un Contreras profesional. Como te digo, yo sentía cierta fascinación por darle la contra a cierto tipo de pensamientos, a ciertas personas. Yo era una persona que incluso a los profesores no tenía ningún problema en que si estaban compartiendo alguna idea que iba en contraria de mis opiniones, yo pedía la palabra y debatía con ellos. Y como te digo, no tenía ningún problema en retar la autoridad que tenían en el aula de clase. Esto obviamente me trajo algunos problemas, porque hay maestros que no aceptan que un alumno vaya en contra de ellos, que me parece una tontería. Un maestro debería tener la apertura para nuevas ideas, para aceptar la creatividad de sus alumnos, etc. Pero así eran las cosas. Pero entre esas cosas malas que me trajo, también me trajo algo muy bueno, que en una ocasión, cuando estaba debatiendo con uno de los maestros que sí aceptaba escuchar, que sí aceptaba debatir, me dijo, bueno, fue un comentario que hizo a toda el aula: antes aquí en esta institución había algo que llamaban taller de debates, y me dijo que lo que estaba haciendo en ese momento le recordaba mucho a esa práctica que tenían, y nos recomendó que deberíamos intentar retomar esta práctica que había antes en esa escuela. Nos llamó mucho la atención a algunos de los compañeros. A otros obviamente les pareció completamente irrelevante, pero a algunos sí nos llamó la atención, que era un buen espacio para discutir ideas, y que podría ser, además de divertido, entretenido para algunos de nosotros, podría ayudarnos a todavía aprender más. Y de verdad intentamos hacer esto, llevarlo a cabo. De hecho, se organizaron algunos debates sobre ciertos temas que en nuestra ciudad eran relevantes. A final de cuentas, esta idea no prosperó, no se pudo hacer porque había muchísimo desinterés por todos los demás alumnos y casi todos los profesores. Pero algo que aprendí de toda esta experiencia es que este profesor que hizo la propuesta del taller de debates, hicimos una práctica dentro del salón. Los alumnos que quisieron quedarse se quedaron para ver este debate. Y una de las cosas que dijo, y algo que me quedó bien presente, y que siempre que estoy platicando, hablando con alguien, lo aplico, es que mientras una de las partes tenga la palabra, tú no debes de interrumpirlo. Por muchas cuestiones. Una, que si tú quieres, un poco simple, es por respeto, simplemente por respeto a la persona que está hablando.
Pero otra es que si de verdad quieres probarte, quieres probar, poner a prueba las ideas que tienes, confrontarlas con ideas diferentes, debes de darle la oportunidad a esa persona de no romper su idea. Pasa un poco cuando se dice me rompiste la inspiración, cuando distraes la mente de una persona que está hilando una serie de ideas y de repente tú interrumpes, le rompes ese hilo de ideas. Entonces él nos recomendó siempre tener una pequeña libreta, un pedazo de papel y anotar las cosas de las que queríamos hablar cuando llegara nuestro turno de hablar. Es algo que hice también con todos estos chamanes. No, de verdad que no dejé pasar una sola idea que me pareció relevante sin mencionarla después de que él dijo su discurso. Y cada uno de los puntos por los que mi amiga volteó así rápidamente a verme para encontrar una reacción, yo simplemente los estaba anotando. Y después de que dejó de hablar, punto por punto le fui diciendo, mira, esto no es así por esto. Esto no pasó así por esto. Incluso cuando los puntos donde mi amiga volteaba sorprendida, los marqué con un asterisco al lado derecho del enunciado. Y eso fue más para incluirla a ella. Le decía, mira, esto te llamó la atención, ¿verdad? Pero imagínate que no fuera mi caso, que fuera el caso de otra persona y mueve esta variable y esta. Sí o no, podría aplicar perfectamente también para él o para ella. O por ejemplo, en este caso, mueve la variable de que yo soy amigo tuyo y posiblemente vaya a la misma escuela que tú. Mueve esta variable, conviértela en esta, mueve esto. Sí o no podría aplicar para absolutamente cualquier persona. Y de esa forma, en un proceso de eliminación, fuimos quitando todo lo que este brujo dijo. A final de cuentas, y esto no me pasó en todas las ocasiones, porque algunos pues se pusieron un poco necios. Pero algo que me gustó de esta experiencia es que, por lo menos en esta primera, cuando fui con mi amiga, este brujo nos sacó molesto, de su lugar, de donde él daba estas consultas entre comillas. Y eso me gustó porque entre más violenta sea la reacción de alguien, muestra más la falta de peso en su argumento. Y esto ayudó a mi amiga a comprender que todo este tiempo estaba creyendo en cosas que no eran verdaderas. Creo que a raíz de esa experiencia, siempre que ella tenía una opinión sobre algo paranormal, seguía ese proceso de pensamiento. A ver, si muevo estas pequeñas variables, ¿será que esto que me está diciendo aplica para a un gran porcentaje de la población? Y yo de primera mano sé que ella sufría de algunos problemas de ansiedad, que temía de cosas. Por ejemplo, ella tenía que estar mucho tiempo sola en su casa por cuestiones de que sus papás trabajaban, y ella me contaba que sentía mucho miedo, pero no de cosas que de verdad podrían hacerle daño, sino de cosas paranormales. Porque no sé si ella lo mencionaba en estas sesiones que tenía, pero algunos brujos le decían, no, sí, estoy viendo aquí en mi bola de cristal o en las cartas o en lo que sea que vean, estoy viendo que hay espíritus en tu casa que te están rodeando y yo te recomiendo mucho dejarme hacerte una limpia para ayudarte, ¿verdad? Mi única intención es ayudarte. Te va a costar 1,500 pesos, pero mi única intención es ayudarte. Y ella, a raíz de esto que hicimos, creo que se tranquilizó un poco más. Le expliqué, le mostré mucha evidencia porque tantos y tantos charlatanes han sido evidenciados que no tienen ningún tipo de poder, ni pueden predecir el futuro ni nada de esto. Y la verdad fue que yo me di cuenta que a raíz de esto, todos esos problemas que tenía, que sentía mucho miedo durante todo su día, empezaron por lo menos a disminuir. Hoy en día está muy bien, pero lo interesante viene
cuando le contamos a la segunda amiga que te mencioné, la que sí era más retadora, que estaba tratando de hacerme creer lo que ella creía. Y obviamente teníamos un conflicto yo y ella casi siempre. Le contamos todo lo que habíamos experimentado con este vidente y toda la forma en la que fuimos refutando todas las cosas que nos estaba diciendo. Y ella me dijo, ok, entonces ahora yo te voy a poner un reto a ti. Lo que terminamos haciendo nos costó mucho dinero que no teníamos. Nos costó que nuestras familias se enojaran con nosotros. Y otra serie de cosas negativas. Pero era tanta nuestra necesidad, mi necesidad de decirle, estás equivocada, tus creencias están mal, que como te digo, hoy en día no creo que esto sea nada conveniente. Y si pudiera regresar el tiempo, no aceptaría lo que ella me propuso. Pero también era tanta la necesidad que tenía ella de decirme, el que está equivocado eres tú, que asumimos todos estos riesgos y todos estos gastos para de una vez llegar a una respuesta. Bueno, ella tenía conocidos que creían mucho en este tipo de cosas. Ha pasado tanto tiempo y la verdad no tenía tanto interés en investigar bien de qué se trataba, pero nada más para que tengas una idea cercana a como yo la tengo ahorita. Es de estas personas que se adentran en ciertos lugares de las selvas de aquí de México y consumen sustancias alucinógenas, etcétera, y hacen rituales y hay muchos chamanes y guías espirituales y todo este tipo de cosas. Yo creo que me estás comprendiendo bien. Pues ella tenía algunos familiares que hacían este tipo de prácticas y lo que me dijo fue, lo que me platican ellos que pasa ahí no puede ser un tema de una falsificación, no puede ser un engaño. De verdad creo que si algo es verdad en todo este tema espiritista, pasa en ese sitio. Lo que me dijo fue, yo nunca he podido ir porque a pesar de que son mis primos y algunos tíos, no... Mis papás no están de acuerdo con esto, no me han dejado ir, pero te propongo que yo hago todo lo posible por conseguir ese permiso para ir y pues ahí puedes comprobar de verdad que este tipo de cosas sí pasa. Es una historia realmente larga lo que pasa para que yo pueda asistir a este ritual que yo acepté, y fue este tipo de cosas que dije sí en un inicio, pero que luego estaba deseando que ella olvidara el tema, porque de verdad fue muy complicado encontrar los recursos, encontrar la forma de verdad ir, tener que mentirle a mis padres, entre otras muchas cosas que tuve que hacer para asistir a ese tipo de rituales. El caso es que a final de cuentas estábamos en un autobús que nos iba a llevar hasta cierto punto de que mira, en mi deseo de que nadie investigue sobre este tipo de rituales, que nadie pueda pensar en llevar a cabo esta experiencia, no voy a decir ni siquiera las ciudades donde pasa. Es una selva de México donde es incluso un lugar turístico. Hay personas que vienen de otros países a visitar esta zona que de verdad es turística y te hacen vivir una experiencia con ciertas sustancias, ciertas prácticas que al parecer ellos disfrutan. Como te digo, para no que nadie ni siquiera pueda buscar la zona, buscar la experiencia que nosotros vivimos, no voy a decir ciudades, simplemente estábamos sobre un autobús que nos llevó a una ciudad, a algo que se llama aquí en México Pueblo Mágico, y de ahí nos llevaron en unas camionetas a un tipo de... Era una zona muy árida, ni siquiera parecía que estábamos adentrándonos a una selva. Era muy árida, de hecho había algunas plantas que son que se pueden ver en los desiertos y toda esa zona estaba llena de una especie de chozas hechas de hojas de palmas secas.
Obviamente fuimos recibidos por la gente de ese lugar, que no era que vivían en esa zona. Ese era su trabajo. Ellos venían desde la ciudad, se ponían su disfraz, que era, recuerdo, era una especie de... En México lo llamamos guayabera. Es una especie de camisa, pero es una especie de camisa larga. La traía en esa ocasión. Estaba completamente vestido de blanco, con esta camisa blanca larga y un pantalón blanco. Recuerdo que estaban descalzos. Tenían collares de muchos tipos que supuestamente tenían muchos significados. Su cara estaba marcada con ciertos colores. Y todo se veía muy espiritual. Ellos no me causaron la menor impresión, ni siquiera estaba un poco decepcionado de todas las cosas que había tenido que hacer para llegar hasta ese punto, porque se veían personas muy normales. Todo estaba pasando sin nada relevante, hasta que llegó el momento del ritual. Muchas personas consumieron sustancias que esta gente les dieron. Ahí mismo pude ver turistas, gente que no hablaba español, gente de otros países. Vi cómo consumían estas sustancias. Yo no quise hacerlo, mi amiga tampoco lo hizo. Si me preguntas la razón, tal vez fue simplemente que me dio miedo no saber porque ellos mismos te decían que eran sustancias alucinógenas. Y yo a esa edad lo único que había probado era el alcohol. De hecho, en toda mi vida nunca he consumido ningún tipo de droga. Lo que se llama droga, porque pues, a final de cuentas el alcohol también es una droga. Pero lo que se conoce como las drogas que son ilegales, realmente nunca en toda mi vida no he consumido. No sé qué efectos podría tener sobre mí. Y sobre todo estas personas que ni siquiera sabía quiénes eran y ni siquiera sabía de qué se trataba esa sustancia que tenían en esos pequeños tarros de color café. Decidí no hacerlo. Obviamente no hacían ningún esfuerzo por obligarte. Era nada más parte de la experiencia de estar en ese lugar. A partir de aquí es cuando las cosas se ponen un poco más extrañas. Ahora sí hay detalles que llegaron a ser muy relevantes. Cuando todas las personas estaban en un ritual raro, porque empiezan a hacer una especie de música con algunos instrumentos extraños que tienen, que la verdad ni siquiera conozco sus nombres. Después de eso te ofrecen entrar a una sesión con un chamán, una persona a la que ellos llaman chamán, y te invitan a pasar a una de estas cabañas. Era la cabaña más grande. Yo creo que fácilmente podían estar dentro alrededor de 20 o 30 personas. El chamán estaba sentado justo en medio, y alrededor de toda la cabaña, en las paredes, eran paredes de hojas de palma o hojas de algún tipo de árbol, hojas secas. En todas las paredes había unas extrañas figuras que obviamente no sabía de qué estaban construidas, pero lo que llamó mucho mi atención es que muchas simulaban estar hechas de partes de cuerpos humanos. Había algo que era muy similar a una mano humana deforme, pero con un tamaño más pequeño. No pregunté la procedencia de todas estas cosas, pero yo podría apostar que es una fabricación, que realmente no se trata de una mano humana, pero en las condiciones que estas personas trabajaban, no creo que de verdad hubieran invertido tanto dinero para que algo se viera tan real, porque de verdad podías ver algunos pequeños vellos saliendo de esas cosas. Algunas otras simulaban ser ojos. No sé si eran ojos de animales o esto que yo vi como una mano humana de verdad era la mano de un animal al que le quitaron el pelo, y en mi desconocimiento pues yo lo vi similar a una mano humana, pero como te digo era más pequeña. No sé, había cosas muy extrañas que estaban decorando el interior de esa cabaña. Pero lo más raro de todo, lo que más me impactó, que incluso me produjo miedo, fue
el chamán que estaba sentado justo en el centro. Mira, yo he sentido esto en 2 ocasiones en mi vida y una es realmente ridícula. Cuando era muy niño, no recuerdo si de 6, entre 6 y 4 años, más o menos en esa edad, en el pueblo donde yo vivía, abrieron un establecimiento que lo llenaron de algo que nosotros llamamos aquí máquinas arcade, que son videojuegos donde tú introduces una moneda y puedes jugar a algún videojuego. La llenaron de estas máquinas de arcade y era un lugar juvenil donde un niño de 6 años no tendría por qué estar ahí, pero en una ocasión un amigo de mis papás que era mayor, pero él era joven, todavía asistía a ese tipo de lugares, les dijo, si quieren, en lo que ustedes hacen, pues están, no recuerdo si fueron de compras o estaban en el centro de ese pueblo. Él ofreció llevarme a ese sitio porque obviamente me gustaban los videojuegos, mis papás y este amigo sabían, y me ofreció llevarme ahí. Cuando entré a este establecimiento sentí muchas ganas de llorar. Sentí muchas ganas de llorar porque me asustó que estaba con una música muy fuerte. De verdad que parecía un antro, música muy fuerte, llena de personas mayores que yo, llena de personas que estaban fumando, un ruido muy estridente. Y pues como te digo, yo tenía entre 4 y 6 años. De verdad no lloré y rápidamente después de estar un tiempo ahí me acostumbré al ambiente, pero era algo que yo nunca había experimentado. Pero me asustó mucho cuando vi a ese chamán en el centro de la cabaña. Y a lo mejor vas a pensar, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y es que lo único que quiero decirte es que me recordó mucho a esa experiencia. Porque el primer impacto que tuve, como cuando entré a ese lugar de arcades, la primera impresión que tuve fue muy chocante. No recuerdo, la verdad, pero yo pienso que incluso detuve mis pasos por unos segundos. Y en lo que mi mente podía asimilar las cosas que estaba viendo. Era una persona, yo creo que es de las personas más delgadas que he visto. De verdad que su piel estaba completamente pegada en los huesos. Y se había hecho algo en los ojos. Eso es algo de lo que más me llamó la atención. Estamos hablando de que ya era de noche. El lugar estaba iluminado nada más con fuego, con algunas antorchas. Y de verdad no era completamente visible todo lo que estaba percibiendo. Algunas cosas se veían, no eran muy claras. Entonces también pienso que mi mente pudo haber tratado de completar muchas cosas que no podía ver con claridad. Pero estoy seguro que algo se hizo en sus ojos, que lo que se debería de ver blanco se le veía de color rojo. No sé si esto sea posible. Sé que hay ciertas personas que se han tatuado los ojos. Sé que es posible ponerte tinta en esa parte blanca del ojo, pero ni siquiera sé si estoy hablando de lo mismo. Pero la parte que debería de ser blanca en sus ojos se veía roja. Y su cara de verdad que parecía un esqueleto. Era una persona sumamente delgada. Entre todo el ritual que experimentamos previo a entrar en esa cabaña, los que estaban organizando todas estas cosas hablaron sobre una práctica que ellos realizaban que consistía en un ayuno muy grande, alrededor de 5 o 6 días si no recuerdo mal. Ayuno, obviamente no comían absolutamente nada, solo agua. No sé, tal vez esta persona era una práctica que hacía muy constantemente y que lo llevó a que su cuerpo se viera de esa forma. No tenía ropa más que una especie de falda blanca que cubría hasta un poco más abajo de sus rodillas. Él en ningún momento estuvo de pie frente a nosotros. Cuando entramos a la cabaña estaba sentado y así permaneció durante todo el tiempo. Lo único que hizo fue dirigir la mirada hacia nosotros, hacia la entrada de la cabaña cuando nosotros ingresamos. Ahí pude ver sus ojos y
y todos los detalles que te puedo contar, que obviamente me deben de estar faltando muchísimos porque fue hace muchos años. Lo que nunca voy a poder olvidar fue la impresión que me ocasionó verlo. Puedo hablarte de otras muchas cosas que vi en su cuerpo, como marcas extrañas. Su cabello también se había hecho algo raro que no parecía ser el cabello de una persona igual, y era así. Y se trataba de una peluca hecha de cierto material que lo hacía ver muy extraño. Sus ojos, como te digo, totalmente inexpresivos en esa cabeza de calavera, con todo su piel muy pegada a los huesos, sentado sobre un pequeño, pues algo que yo vi como una pequeña almohada, y debajo de nosotros una gran alfombra, igual hecha con materiales como fibras de alguna planta. Rápidamente nos pidieron que tomáramos asiento alrededor de él. Éramos alrededor de 10 personas y la cabaña todavía era mucho más amplia como para poder haber ingresado a más personas. Este chamán empezó a hablar. Tenía una forma de hablar de igual manera como todo lo que estaba pasando. Hablaba de una forma extraña. Era como si su lenguaje natal no fuera el español. Me pareció un poco similar a cuando una persona que su idioma natal es el inglés trata de hablar español, por ejemplo, y lo hace con un acento extraño. Eso mismo pude notar en esta persona. Su acento no era de alguien que hubiera hablado español durante toda su vida. Y nos empezó a contar historias sobre animales de la selva, del lugar donde estábamos, ciertos espíritus que interactuaban con todas las personas. Nos dijo ciertas claves extrañas sobre la cura de algunas enfermedades. Su discurso fue algo extenso, hasta que llegó un punto donde los ayudantes que nos estaban rodeando, que sus ayudantes estaban de pie, era uno por cada una de las personas que estábamos ahí. Quiere decir que detrás de nosotros había 10 personas con este atuendo completamente blanco, parados detrás de nosotros. Llegó un punto donde este chamán hizo un movimiento con su cabeza y ellos se acercaron a nosotros y nos tocaron el hombro, y en el oído nos dijeron: cierren los ojos y bajen su cabeza. Yo estaba accediendo a todas las indicaciones que nos estaban dando porque de verdad quería tener toda esta experiencia lo más extensa que pudiera, para de verdad o convencerme a mí mismo de que sí hay fuerzas que están interactuando, que no son normales con este mundo, o convencerme todavía más de que todo esto son creencias y como te lo he repetido en muchas ocasiones en este audio, experiencias que tienen las personas que los hacen sentir de ciertas formas que son o satisfactorias o que les causan un poco de intriga, pero que a final de cuentas son experiencias, un proceso mental que los hace disfrutar de cosas que no son ciertas, como por ejemplo ver una historia en una película, ver una historia, una película de terror, o escuchar música. Todas estas historias de verdad no son verdaderas, pero las disfrutas aún así. Creo que quería saber si ese era el caso. Voy a tener que dividir este podcast nuevamente en 2 partes porque veo que ya se extendió mucho. Pero lo que puedo decirte es que en la próxima parte voy a decirte cómo es que empecé a ver demonios dentro de esa choza, cómo vi entes extraños, cómo al salir de ese lugar estaba completamente convencido de que toda mi vida había estado equivocado, de que de verdad hay personas que pueden invocar a estos demonios y que se presentaron frente a nosotros, que la resolución de todo esto no es así, pero voy a explicarte cómo lograron que viéramos estas cosas y lo terrorífico que resultó para todos. Nos llevaron a un plano donde la peor pesadilla que te puedas imaginar se volvió una realidad y estaba encerrada con nosotros en esa choza, en esa cabaña. Espero por favor que no te pierdas la próxima parte, y como siempre te agradezco si llegaste hasta esta parte del podcast.